El Señor es maravilloso y estamos aquí para bendecirlo, para exaltar su nombre. Hermanos, qué alegría saber que hay un pueblo de Dios en todas las partes del mundo, levantando el nombre del Señor y declarando la verdad. Nosotros en esta mañana queremos compartir con ustedes una palabra que el Señor ha estado poniendo en nuestros corazones. Es una palabra para la familia, es una palabra que va a fortalecernos y va a brindarnos seguridad en medio de todas estas cosas que estamos viviendo. Eh, dice en el principio, dice cuando el Señor construyó el huerto del Edén, el jardín del Edén, y puso allí al hombre y a la mujer, dice que ese lugar fue creado como un lugar seguro, como un lugar fortificado para que estuviesen allí las familias. Eh, y el deseo del corazón de Dios, la voluntad de Dios siempre ha sido que nosotros como familia y nosotros como casa vivamos en un lugar seguro. Una de las palabras de cómo se traduce Jardín del Edén es un lugar fortificado, como un castillo. Y, y esa ha sido la voluntad de Dios, que nosotros en nuestras casas, nosotros como familia, podamos vivir en un jardín de Edén. Dice la palabra que el Señor puso al hombre y a la mujer allí para que lo guardasen y lo cultivasen. Así que nosotros como familia, una de nuestras asignación, ¿verdad?, es mantener ese lugar en nuestras casas, mantener ese lugar seguro, mantener ese lugar fortificado en nuestras casas y en nuestra familia. Nosotros hemos visto cómo en estos días, ¿verdad? La sobreinformación, estar sobreinformado, ¿verdad? De tantas malas noticias, de que está pasando esto, de que está pasando todo esto otro, ha provocado mucha ansiedad en la familia, ha provocado mucha ansiedad en las mentes, muchos pensamientos, ¿verdad? Y yo me atrevería a decir que el ataque al alma, a las emociones, ha sido igual o más fuerte que al ataque al cuerpo, ¿verdad? Han sido muchas las personas, ¿verdad?, enfermadas, muchos miles de personas enfermas, pero uno de los estudios, ¿verdad?, que por lo menos yo no he visto todavía es cuántas personas se han enfermado de las emociones, cuántas personas, ¿verdad?, viviendo ansiedad todos los días a causa de la sobreinformación, a causa de estar constantemente informándose de malas noticias. Eh, y, ¿verdad?, el sentir de nuestro corazón no es decirles no se informen o manténganse desinformados. No, yo creo que es importante que nosotros hagamos un balance y nosotros entendamos que es importante sí estar informado de lo que está pasando, pero nosotros tenemos que entender que de lo que nosotros nos estemos nutriendo, de eso es lo que vamos a estar sintiendo. De eso se va a estar alimentando nuestro cuerpo. Y recientemente, tan reciente como anoche, estuve viendo un video que hablaba sobre muchos noticieros reportando noticias que no hacían sentido, que no eran las correctas, mostrando videos, ¿verdad?, de otros países, mostrando videos de otros lugares, y iban las personas e iban al lugar y el lugar estaba vacío, no habían las filas que estaban reportando los noticieros, y eso me llamó mucho la atención, porque eh, nosotros no podemos permitir que nuestro lugar seguro se vea afectado a causa de lo que nosotros estamos viendo. Así que yo, el deseo de nuestro corazón es impartirle en esta mañana, el Señor tiene un lugar seguro y un lugar fortificado para que nosotros podamos vivir. Así que yo les invito, no dejen que la sobreinformación, el exceso de noticias, el afán, ¿verdad?, por descubrir cuántas muertes, cuánta enfermedad está ocurriendo, no deje que eso trastoque sus emociones. Y también tenemos que entender que el pueblo de Dios tiene que saber que una cosa es la realidad de lo que esté pasando y otra cosa es la verdad. Tal vez no entendemos bien el concepto, pero hermanos, eh, cuando aquel hombre llamado Jairo estaba pidiéndole al Señor, corre, vamos donde mi niña, porque está a punto de morir. Se le acercaron y le dijeron, no lo molestes más, porque la niña ya murió. Esa era la realidad.
pero la verdad era otra. La verdad es que Dios la quería levantar. Entonces la iglesia tiene que aprender a diferenciar entre la realidad y la verdad. Cuando se apareció aquel gigantón que puso a temblar al pueblo de Dios, ¿saben por qué? Porque el pueblo de Dios no conocía a su Dios, pero aquel muchacho que lo conocía personalmente sabía que la verdad de que el Señor es más grande estaba por encima de la realidad de que un gigante estaba amenazando. Y la iglesia tiene que aprender a meterse en la verdad y a escuchar la verdad. Informarse, sobreinformarse de la verdad de Dios, no de la realidad que esté pasando a su alrededor. Eso que dice es bien importante porque a causa de las vivencias que tuvo David, a causa de lo que él vivía día tras día, fue que él logró conocer a Dios y obtener la victoria con el gigante. O sea, mientras más nosotros profundicemos en la verdad, mientras más nosotros profundicemos en la palabra, nosotros vamos a poder levantarnos en contra del gigante, ya sea coronavirus, ya sea enfermedad, sea cualquiera que sea el nombre del gigante que se levante en contra del pueblo de Dios, nosotros vamos a tener las herramientas. Pero eso va a depender de cuán profundo nosotros nos metamos en su verdad y nosotros la vivamos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará por esa verdad. Nosotros tenemos que saber que vamos a estar en lugar seguro. Nosotros vamos a saber y tenemos que entender que el Señor nos va a estar guardando. Sí, Señor. Y ese lugar seguro siempre ha sido la voluntad de Dios para nosotros. El lugar seguro y un lugar que nosotros nos sintamos guardados siempre ha sido la voluntad de Dios desde el principio, como yo les estaba compartiendo, y eso está en Génesis 2 para aquellos que están haciendo anotaciones. Pero en el libro de Éxodo también nos trae un ejemplo de cómo la voluntad de Dios ha sido que nosotros estemos guardados, que nosotros estemos seguros. Cuando le tocó el tiempo de Moisés nacer, dice que en medio de ese lugar lo que se soltó fue un decreto de muerte. Y lo que decía el faraón era que todo niño que naciera tenía que ser echado al río. Todo niño que naciera tenía que ser echado a morir. Pero nosotros entendiendo que había un propósito mayor en la vida de Moisés, la mamá de Moisés, dice la palabra, que lo guardó por 90 días. Dice que por 3 meses ese niño estuvo guardado, escondido. Yo sé que hemos estado viviendo un tiempo de cuarentena y yo sé que para muchas personas ha sido difícil, pero para aquellos que conocen la historia saben el desenlace y yo les quiero decir que en medio de este tiempo que nosotros hemos estado guardados, Dios ha tenido un propósito. Dios ha tenido un propósito y es mantenernos seguros para que nosotros nos podamos acercar a Él. Dice esa historia que cuando ya ha ocurrido ya los 3 meses, cuando ya ha ocurrido los 90 días, dice que ya llegó el tiempo y la mamá no pudo esconderlo más. Así que el padre de Moisés le preparó una canasta. Y además de prepararle la canasta, la calafateó. O sea, le echó un tipo de material que la canasta se convirtiese en impermeable porque lo iban a lanzar al río. O sea, otro ejemplo de cómo el Señor, en medio de nuestros procesos y en medio de las circunstancias, nos mantiene seguros, nos mantiene guardados, nos mantiene adentros, protegidos. ¿Sabe? Yo no les estoy diciendo que la cosa no va a estar difícil, la cosa no va a apretar. Yo les estoy diciendo que en medio de la situación difícil, el Señor nos va a guardar, el Señor va a tener cuidado y me llama mucho la atención cómo el padre de Moisés le construyó esa caja y lo envió a su siguiente propósito, a su siguiente destino. La palabra enfatiza de cómo la voluntad de Dios ha sido siempre lugar seguro para ustedes tengo, lugar fortificado para ustedes tengo. Y yo me imagino, ¿verdad? En ese momento los padres de Moisés
no iban a tener el control más sobre lo que pasaba en la vida de Moisés. Ellos los iban a lanzar. Y yo no sé cuántos de ustedes se han sentido que no han tenido el control. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad? En medio de esta situación se han sentido como que no sé qué voy a hacer, de verdad me falta esto, no sé qué tengo esto otro. Pero con este texto bíblico yo les quiero recordar, el Señor tiene el control. El Señor guarda de su pueblo. Y en medio de la circunstancia difícil de muerte, porque eso era lo que estaba atravesando Moisés, recién nacido, una circunstancia de muerte, la pudo atravesar gracias a la caja que le habían construido. Aleluya. Dice la palabra, otro texto que he tenido en el corazón es: nosotros no estamos exentos a que vayamos a sentir tristeza, o que vayamos a sentir angustia, o que vayamos, ¿verdad?, a sentir ansiedad. Pero uno de los textos bíblicos que más a mí me impresiona y me estremece es Jesús en Getsemaní. El valle de la decisión, Jesús lo tuvo que atravesar, y lo que dice la palabra, lo que narra es que Jesús, entendiendo su propósito, se fue y se apartó a orar. Y en ese mismo momento, justo en ese preciso momento, dice la palabra que sintió angustia, sintió tristeza, sintió pesar. Pero la reacción de él es lo que a mí me llama la atención. Lo que dice la palabra es que él se fue, se postró y oró. Conociendo, ¿verdad?, todas las cosas, entendiendo su propósito, dice la palabra que lo que hizo Jesús, el resultado, ¿verdad?, dice, se postró rostro en tierra y comenzó a orar. Y le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero. Y lo que el Padre quiere es que nosotros vivamos en un lugar seguro. Y nosotros, de la misma manera que Jesús, yo les invito a que cuando estén sintiendo emociones adversas, ¿verdad?, a la paz, póstrense y oren. Esa es la ecuación para que nosotros podamos vivir en la profunda paz, entendiendo nuestro propósito. Amén, aleluya. Precisamente eso es lo que hace la diferencia, y queremos traer este otro texto, esta otra enseñanza que todos los creyentes, todos los hijos del reino hemos escuchado varias veces, pero Dios carga el corazón con esta palabra. Dice Segunda de Crónicas que luego que Salomón dedica el templo, le dice al Señor: tú sabes que no hay hombre que no peque, así que si sucediese esto, por favor escúchanos cuando vengamos aquí a clamar. Y el Señor le respondió, y le respondió con fuego, y se encendió el altar, y fue una cosa maravillosa. Y luego en la noche se le acercó a Salomón, se le apareció a Salomón y le dijo: mira, si sucediese cualquiera de estas tres cosas, dice, que no llueva, o que haya plagas que maten la cosecha, o sea, si viene hambre sobre la tierra por falta de lluvia o por plagas, o si hay una pestilencia que mate a la gente, yo te voy a decir el secreto. Nosotros estamos viviendo ese momento. Nosotros estamos en este momento, en esa circunstancia. Y lo que le dijo el Señor, la clave, el secreto de reino que el Señor le muestra es: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran. Fíjate que lo que tú estás diciendo es que lo que hizo el mismo Señor en Getsemaní, en el momento de más dolor y de más angustia, fue humillarse y orar. Eso fue lo que él hizo. Tirarse con su rostro postrado en tierra y orar al Padre y rendir su voluntad. Eso es humillarse, rendir la voluntad. Eso es humillarse, entender
que Él es nuestra única solución y que Él es el que tiene la respuesta. Y lo que le dijo el Señor a Salomón, quiero enfatizarlo, dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, sobre el cual mi nombre es invocado, hermanos, porque invocar significa llamar adentro. Llamar adentro de una situación, que la situación que estoy viviendo es esta. Señor, yo te llamo adentro de esta situación. ¿Qué tú tienes para mí? Porque los ídolos de los pueblos no caminan, no oyen, no nada, ¿verdad? Pero Él es nuestro escudo y Él es nuestra ayuda. Él oye, Él responde, Él actúa, Él tiene manos. Nuestra solución está en Él. Entonces, si se humilla mi pueblo, es que mi pueblo reconoce: Señor, te llamo adentro de esta situación, invoco tu nombre en medio de esta situación, porque tú eres nuestra ayuda y tú eres nuestro escudo. No es la medicina, no es la ciencia. Gracias al Señor por la medicina, por la ciencia, por el gobierno, por las decisiones. Gracias al Señor por eso. Pero nuestra ayuda es Él. Es ante Él que tenemos que humillarnos. Dice, y ora. Nosotros tenemos que orar, hermanos. La Biblia dice, y cuando oren, el Señor Jesús dijo, y cuando oren, crean. No dice, y si oran. Dice, y cuando oren, porque Él da por sentado que oramos, que tenemos que orar. Dice que lo hagamos y Él va a escuchar y va a responder, ¿verdad? Dice, y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se vuelve de sus malos caminos, significa que su pueblo puede andar en malos caminos. ¿Cuánto más los que no lo tienen a Él? Dice, se convierten de sus malos caminos o se arrepienten de sus malos caminos o abandonan sus malos caminos. Estoy citando distintas versiones. Todo esto es lo mismo. Nosotros nos tenemos que volver a Él. Dice que hará 3 cosas. Oiré, perdonaré y sanaré. Son las 3 cosas que Él va a hacer. Pero si se humilla mi pueblo. Pedro dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Su mano es la poderosa, humíllate debajo de ella. Él es la única verdadera solución. Hermanos, si nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y yo siento en mi corazón bien fuerte un llamado, no solo a su pueblo, sino a Puerto Rico entero. Los que le sirven a Él y los que no le sirven. Nosotros necesitamos volvernos de nuestros malos caminos y aceptar el reino de Dios. Él es el único verdadero Dios. Dice la Biblia que el Señor envió a Jonás a Nínive, una ciudad que no conocía a Elohim, no conocía al verdadero Dios. Y dice que, saben ustedes que Jonás huyó, no quería ir, se lo tragó un gran pez, lo vomitó, tuvo que volver a ir y el Señor da segundas oportunidades, hermanos. Volvió y le dijo exactamente la misma palabra. Vas a ir a Nínive, vas a recorrer Nínive diciendo tal cosa. Y entonces Jonás lo hizo en su segunda oportunidad. Yo te digo, Puerto Rico, el Señor tiene una oportunidad para ti. Y dice que Jonás recorrió las calles hablando de Elohim, hablando del único y verdadero Dios y diciéndole al pueblo el mensaje que Elohim le había enviado a decir. Y dice la Biblia que el rey de Nínive, que no conocía a Dios, no conocía al verdadero Dios y tenía un montón de dioses, dice que se bajó de su trono, se levantó de su trono, se despojó de su vestido de rey, se tiró humillado en ceniza y le ordenó al pueblo: todos tírense en ceniza, humíllense delante de Elohim y clamen a Él. Y todo el pueblo lo hizo.
era un pueblo pagano, era un pueblo que no conocía a Dios, era un pueblo que no sabía quién era Elohim, pero escucharon de él y decidieron humillarse delante de Elohim y pedirle a Elohim que tuviera misericordia. Y dice la Biblia que lo vio Dios, vio lo que hicieron y no sucedió nada malo contra el pueblo. Se arrepintió del mal que iba a venir sobre ese pueblo. Puerto Rico necesita arrepentirse. Esto, contrario a eso, yo quiero traer otro texto. Apocalipsis 9, los últimos 2 versos, dicen algo bien singular que a mí me estremeció. Apocalipsis 9 al final dice que el Señor envió 3 plagas. Entonces dice, y los que no murieron por esas plagas, los que no murieron, ni aún así se arrepintieron ni se humillaron. Ni aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías, rehusaron volverse a Dios. Miren lo que dice, y siguieron rindiendo culto a los demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y esa gente no se arrepintió ¿de qué? De sus asesinatos, de su brujería, de su inmoralidad sexual y de sus robos. O sea, el pueblo de Nínive se arrepintió. Dice la Biblia que el rey les dijo, arrepiéntase cada uno de sus fechorías. Y el pueblo se arrepintió. Sin embargo, Apocalipsis habla de un momento en que la gente, habiendo pasado plagas, ni aún así. Hermanos, Puerto Rico ha pasado por muchas cosas y hay un pueblo de Dios que lo ha amado más y ha entendido más de él. Pero también hay personas que nada más ha pasado la emergencia y vuelven a sus robos y vuelven a su inmoralidad, vuelven a las cantinas, vuelven a la droga, vuelven a la mentira. Es tiempo de verdadero arrepentimiento. Yo les digo que el Señor pone en mi corazón que le diga a Puerto Rico, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Como decía el Señor predicando, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, se abre una nueva oportunidad. Es triste que a medida que pasan los tiempos, la gente se olvida de la ley de Dios y comienzan a llamar a lo que es malo, a lo que Dios dice que es malo, lo comienzan a llamar bueno. Mira, hay un texto en Isaías que yo quiero traer. Dice, ay de ustedes que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, que dicen que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad, que dicen que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Ahora mismo hay mucha gente diciendo, y se atreven a decirlo, y les advierto en el nombre del Señor, se atreven a decir que todo lo que los creyentes estamos anunciando es oscuridad, es ignorancia. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y sigue diciendo el texto, hay de ustedes que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes, que son campeones a la hora de beber y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tolerar, que aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Y dice, serán consumidos como la paja en el fuego. ¿Por qué? Dice el texto, escúchalo bien, Puerto Rico, escúchalo bien, porque rechazaron la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo. Escúchame bien, Puerto Rico. Si algo es un asesinato a los ojos de Dios,
que no cambia y que es eterno, sigue siendo asesinato, aunque la ley la cambien, aunque las leyes de los hombres cambien y ya no lo llamen asesinato. Delante del trono de Dios sigue siendo asesinato y será juzgado como asesinato. Si la palabra de Dios dice que algo es inmoralidad sexual y perversión, aunque cambien las leyes, Puerto Rico, aunque cambien las leyes, seguirá siendo inmoralidad sexual, seguirá siendo perversión y ante el trono de Dios será juzgado como perversión. Se está preocupando el pueblo. Hay gente que se está preocupando ahora porque qué problema. ¿Siguen cerradas las clínicas de aborto? Sí, pero no sigue cerrado 60 millones de niños que matan. El asesinato no está sellado. El asesinato se sigue cometiendo. Delante de Dios sigue siendo asesinato. ¿Cómo puede tener más derecho una mujer que puede tener la elección de no fornicar, o una mujer que puede tener la elección de evitar los hijos, que un niño indefenso que no se puede defender de la muerte de quienes lo quieren matar? Arrepiéntete, Puerto Rico, arrepiéntete, Estados Unidos, que se arrepientan las naciones, porque la hora de su juicio está ahí. Ha llegado. Es hora de volverse a Dios y es hora de que la iglesia deje de jugar a ser la iglesia más simpática. Es hora de que la iglesia se vuelva a Dios y en vez de ser amiga del mundo, sea amiga de la ley de Dios y esté dispuesta a poner su pellejo. Yo quiero anunciarles que se están acercando los tiempos en que vamos a ser aborrecidos. Y ya vemos los vestigios de que cualquier cosa que hacen los creyentes, eso es lo que es atacado, eso es lo que es juzgado, es que son ignorantes, es que se está acercando a la hora. Es mejor que el pueblo de Dios sepa y esté dispuesto a ser de ese remanente que estuvo dispuesto a defender la verdad, defender la ley del Señor. Dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esa es eterna. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que era malo para Él en el pasado sigue siendo malo ahora. Lo que es bueno para Él desde siempre y para siempre será bueno. Y tú lo que tienes es que conocer a Dios y su voluntad, porque eso es lo que te va a meter en el lugar seguro. Eso es lo que te va a dar la protección. ¿Sabe? En el último mensaje de David Wilkerson, él menciona y dice, en estos tiempos últimos dirán, todos estamos en el mismo barco. Nos podemos sentir, hermanos, en el mismo barco porque, la situación que estamos pasando, la estamos pasando todos. Pero él dijo, no estamos en el mismo barco. El reino y los hijos del reino están en el arca. Yes. Están guardados por el Señor. Están en ese lugar seguro. Así que nuestro llamado es, Puerto Rico, arrepiéntete. Puerto Rico, escucha a Dios mientras tienes tiempo. Escucha a Dios. Una de las palabras que Dios, una de las instrucciones que Dios le da a Adán y a Eva en el principio es guarda y cultiva el Edén. Y lo ato a lo que estás trayendo porque es necesario que en el pueblo de Dios haya separación. Es importante, como estaba diciendo Mari, con la urgencia con que nosotros nos separemos y nos metamos en la palabra. ¿Sabe? Nosotros no podemos hacer amigos del mundo, amigos de lo que se está predicando afuera, amigos de la meditación, amigos de que si la energía, que si qué sé yo. ¿Sabe? Nosotros tenemos que meternos a buscar su rostro de verdad. O sea, nosotros tenemos que arrepentirnos
Puerto Rico, nosotros tenemos que meternos, arrepentirnos y despojarnos. No podemos seguir viviendo en medio de las dos aguas. ¿O acaso una fuente puede brotar agua dulce y agua salada? No. Nosotros tenemos que mantenernos, que nuestra fuente siga brotando agua dulce, siga brotando el agua del cielo, el agua que trae sanidad, el agua que trae esperanza, el agua que trae paz, el agua que trae vida eterna. Ese fue el mensaje de Jesús. Y todo eso nosotros lo podemos alcanzar si nos humillamos y nos arrepentimos. Porque ciertamente, como estaba diciendo Mari, estamos en tiempos, estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempo de juicio. Y nosotros tenemos que mantenernos alineados en el camino correcto. Y lo que dice Jesús es: yo soy el camino. Vengan a mí y beban. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que nosotros le estamos invitando en esta mañana a que su oración sea: Señor, nosotros nos arrepentimos. Y no solamente arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase por la nación. Arrepiéntase por los gobernantes. Y nosotros podamos hacer un arrepentimiento identificativo por la violencia, por la muerte que ha ocurrido en medio de la nación. Realmente mi deseo y mi clamor delante del Señor por Puerto Rico es: Señor, que su gobierno haga lo que hizo el rey de Nínive. Sí, Señor. Que sus ramas ejecutiva, legislativa, judicial, se quiten su manto, se humillen delante de Dios y digan: tú eres el único que nos puede salvar de esto. Porque va a suceder lo mismo que sucedió en Nínive. Dios va a ver. Dios va a ver. No es tiempo de tener gobernantes. No es tiempo de tener gobernantes de cualquiera de las tres ramas que no le importe la ley de Dios, que no le importe humillarse ante Dios. Así que también le hago un llamado al pueblo cristiano que sepa elegir de verdad, porque en esto nos va el bienestar verdadero de un pueblo. Cuando los pueblos se humillan delante de Dios, Dios pone su mano. El llamado a arrepentirse no puede ser solamente, como estaba diciendo Mari, para el pueblo, sino que el llamado debe ser todos como el pueblo de Puerto Rico, como las naciones, como los Estados Unidos. Que nosotros nos podamos arrepentir, gente, pero de corazón, como una sola familia. En el principio Dios estableció la familia. Así que yo quiero invitarte, tu familia. No sé si tu familia eres tú solo, tú sola. No sé si tu familia es tú con tus hijos. No sé si tu familia es tú con tus padres. Pero yo quiero invitarte. No hay que esperar, ¿verdad?, que haga un llamado a orar al Capitolio, a orar a la fortaleza. Nosotros lo podemos hacer desde nuestra casa. Y yo quiero invitarles, gente, separémonos como familia, separémonos como casa y oremos juntos. Enseñemos a nuestros hijos a arrepentirnos, a pedirle perdón a Dios por las cosas que nosotros hemos hecho. Enseñemos. Porque eso es lo que va a traer sanidad y lo que va a traer perdón a la nación. Amén. Y ahora queremos invitar a que pongan sus peticiones en Facebook. Traigan sus peticiones. Vamos a levantar aquí un clamor como hacemos en cada una de estas, hemos hecho en cada una de estas ocasiones. El pequeño grupo que está aquí trabajando, nos quedamos clamando delante del Señor. Yo quería también comentarles sobre los milagros y las señales que ya han estado ocurriendo, familia. Yo quiero que ustedes sepan que en las casas han estado ocurriendo señales, testimonios, maravillas. Así es. El Señor ha estado con nosotros. El Señor no nos ha dejado. Y yo le estaba comentando a Mari que tuve un familiar, ¿verdad? Tengo un familiar en los Estados Unidos, en New York específicamente, que estuvo pasando por el COVID, por el virus.
y se vio bien grave, bien difícil su estado de salud, pero el pueblo, su familia estuvo orando constante, día tras día, día tras día. La persona estaba sola en el hospital, ustedes saben, no permiten que nadie se le acerque, pero el pueblo estaba junto declarando la voluntad del Padre, y es vida, sanidad. Y al cabo de una semana, 2 semanas, 3 semanas, ya el muchacho estaba fuera del hospital, había sido sanado. ¿Sabe? Yo les estoy diciendo que va a haber anuncios de muerte, pero Jesús venció. Yo les estoy anunciando que en medio de la crisis circunstancial que estamos viviendo, Jesús no nos ha dejado solos. En medio de las casas, familia, han estado habiendo manifestaciones, aceite sobre las casas, aceite sobre la familia, escarcha sobre los niños. Familia, yo les estoy diciendo que hay testimonio a causa de que el pueblo está orando. Y yo les quiero motivar, y yo los quiero motivar a ustedes a que se mantengan orando fervientemente, porque el Señor está dispuesto y dice que todo aquel que toque, yo les invito, toca la puerta porque se te va a abrir. El Señor está haciendo milagros, el Señor está haciendo señales. Envíanos tu petición, queremos orar. Hay un anhelo en nuestro corazón por orar por sus peticiones, por sanidad, para que haya sanidad en el cuerpo y sanidad en el alma. Porque como les estaba comentando, ha habido mucha enfermedad al alma, a las emociones, y nosotros hemos estado orando por eso. Amén. Yo quisiera dejar un texto, hermanos, porque nosotros tenemos que hacer conciencia de que sí Dios hace diferencia. Hay que estar adentro de Él, adentro de su casa, adentro de su cobertura. Tenemos que colocarnos correctamente en nuestra vida espiritual. Y hay un texto al finalizar casi el libro de Malaquías que dice que personas que no temen al Señor dicen, ¿qué provecho tiene servir al Señor? ¿Qué provecho tiene guardar sus mandamientos? Por eso felicitamos a los soberbios y decimos a los hacedores de maldad que ellos son los que prosperan, y que los que provocan al Señor quedan sin castigo. Pero los que temían al Señor hablaron el uno con el otro, y el Señor los escuchó con atención y atendió. Y fue escrito en un libro de memoria delante de él a favor de los que temen al Señor y a favor de los que honran su nombre. Porque en el día que preparo, ellos serán para mí un especial tesoro. Así que nosotros tenemos que saber que Dios quiere, tú, pueblo de Dios, tú, hijo del reino, que sepas ser hijo del reino y te alejes de la maldad que hay afuera. No es asunto religioso, no es que no toques, no gustes, no uses, no compres, no esto, no es eso. No es eso, es apártate de lo que Dios aborrece y ríndele tu corazón y humíllate, porque quedas dentro de su cobertura, de sus cuidados, de su amor. Y el Señor hace diferencia, como la hizo en Egipto. En las últimas 3 plagas hizo diferencia entre un pueblo y otro. Así que nosotros tenemos que saber que nos toca estar adentro, no afuera, en el concepto correcto, adentro de su voluntad, adentro de Él. Estamos en Cristo. Es importante que sea escuchado, que todavía hay esperanza y la ecuación de que si nos humillamos, el Señor sana la tierra. Así que muchas bendiciones, sean bendecidos y hasta el próximo domingo.